están presentes en el Congreso y de forma telemática, diputado Jürgensen, diputado Mesa, diputado Daniel Núñez, saludar a don Jorge Rivas y al equipo de la Cámara, saludar a Nicolás Rodríguez también y a Sebastián Álvarez que se está incorporando. Bueno, el acta de la sesión 73A se da por aprobada y el acta de la sesión 74 queda a disposición de las y los señores diputados. Cuenta no hay, ¿cierto, María Teresa? No, señor. Perfecto, entonces vamos directo al debate. Bueno, la sesión de hoy, la orden del día de la sesión de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con la tramitación de la moción que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, el boletín 9779-33 en su primer trámite constitucional, en segundo reglamentario, y asiste, por cierto, don Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, acompañado de don Gonzalo Astorquiza. Estaba presente, ¿no? Sí, está presente. Sí. Bienvenido, don Gonzalo. Y Nicolás Rodríguez, que es asesor de el MO. Bienvenido, don Nicolás. Bueno, tenemos un primer bloque que vamos a darnos hasta las 6:20 para debatir esto, y luego le vamos a dejar espacio al segundo bloque, que es para debatir o comenzar el debate, la presentación del proyecto que justamente tipifica el desvío a la contaminación, la usurpación y la ocupación ilegal de agua. Así que vamos a comenzar con el primer bloque, con esta moción que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, que es un proyecto que dejamos transversalmente como uno de los prioritarios con los cuales vamos a empezar a discutir. Y también hicimos la observación de poder recibir a nuestros invitados, de que comenten el proyecto y justamente luego de aquello decidir colectivamente si es que vamos a seguir adelante o no con este proyecto. Así que yo quiero darle la bienvenida a don Jorge, don Gonzalo, don Nicolás, para que comiencen su exposición. Voy a darle la palabra a don Jorge Rivas. Así que adelante, por favor, don Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a toda la comisión. Yo les voy a comentar algo respecto de este proyecto de ley. Solo como un breve contexto, por supuesto que nosotros celebramos cada iniciativa que busque priorizar el consumo humano, que busque priorizar el uso del agua en el consumo humano. Creemos que es algo que nos debemos como país, que quede muy claro que el consumo humano debe ser prioritario cuando escasea el agua, ¿ya? Así que desde ese punto de vista celebramos todas las iniciativas en ese ámbito. Sin embargo, nosotros al leer este proyecto de ley, específicamente lo que está redactado, que es un párrafo bastante breve, nos encontramos con que la verdad es que a nuestro juicio no permite, esta redacción no permite justamente el objetivo de priorizar el consumo humano y creemos... Don Jorge, disculpe que lo interrumpa. Doña María Teresa, ¿podríamos compartir pantalla con el texto del proyecto, por favor? Para que don Jorge también vaya... Sí, Ignacio, ¿lo tienes? Tenemos el comparado de lo ¿Sí? que es... Sí, ponelo, por favor, Soledad. Adelante, don Jorge, disculpe la interrupción. No, muchas gracias, presidente. Yo creo que es muy importante tener a la vista esa redacción, porque es solo un párrafo y que podamos hablar sobre algo muy, muy objetivo. Este párrafo hace mención a que el peticionario, que es la empresa sanitaria que quiera ampliar una concesión sanitaria o solicitar una concesión sanitaria, son dos caminos los que existen en nuestra legislación: ampliar un territorio operacional o pedir un nuevo territorio operacional. El trámite es prácticamente el mismo, para privilegiar la disposición de las aguas servidas tratadas para usos agrícolas, de riego y procesos mineros. Este peticionario tiene que celebrar un convenio con algún interesado agrícola o minero donde le pase estas aguas servidas tratadas.
¿Ya? Eso es lo que dice básicamente este párrafo. Un peticionario que, aparte de tener que llevar una serie de antecedentes que están en la legislación, ahora tiene que llevar un nuevo antecedente, que es un convenio celebrado entre esta sanitaria y un interesado, un agricultor o una minera, donde se le va a pasar las aguas servidas tratadas. Y eso es lo que dice este párrafo. La verdad es que nosotros consideramos que, así como está redactado, no se permite cumplir el objetivo de priorizar el consumo humano. Y vemos dos grandes complejidades que me gustaría explicar. Una primera complejidad es que lo que está escrito en esta redacción, la verdad es que no agrega nada nuevo a lo que ya existe en la legislación actual. En la legislación actual, en la Ley de Servicios Sanitarios, ya se permite que las aguas servidas tratadas puedan entregarse a la agricultura, a la minería o a cualquier otro uso. No lo restringe solo a la agricultura y a la minería. Es más, en la práctica, en la realidad, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente el 98% de las aguas servidas tratadas que se descargan, por ejemplo, a los ríos, esas aguas servidas tratadas las toman justamente en un porcentaje muy relevante la agricultura. Aguas abajo de la descarga, es decir, caminando el agua hacia el mar, esas aguas ya son tomadas por la agricultura, ¿ya? Por lo tanto, vemos que esta propuesta, la verdad es que no hace un cambio en lo que ya hoy día se puede hacer con nuestra legislación sanitaria. Lo que no tenemos en nuestra legislación sanitaria ni en ninguna legislación es la prioridad del consumo humano bien enmarcada, bien regulada. Ahí el Código de Aguas es lo que más se acerca y es una muy buena iniciativa, pero por lo tanto este proyecto no agrega nada a lo que ya existe hoy día en nuestra legislación, que sí permite que haya un traspaso de las aguas servidas tratadas a estos usuarios. Eso como un primer elemento que yo diría que es complejidad, en el sentido de que no vemos que se pueda aportar algo que pueda ser útil al objetivo principal. Y como segundo elemento de complejidad, nos parece que la redacción, tal como está, abre un sinnúmero de interrogantes que podría hacer muy compleja la operatividad de esta disposición. Probablemente vamos a entrar en otro tipo de discusiones bastante espesas, porque la legislación en temas de agua no es muy clara en algunos ámbitos, y lo quiero ejemplificar con 3 o 4 cuestiones que se abordan acá. Primero, nos parece que favorecer solo a la agricultura y a la minería es algo que no lo vemos o no lo entendemos muy bien. ¿Por qué solo favorecer a la agricultura y a la minería? Hay otros usos de agua que también son absolutamente válidos, incluso para el mismo ciclo sanitario. Por ejemplo, uno podría ocupar las aguas servidas tratadas para recargar acuíferos, inyectar el agua servida tratada en las napas subterráneas, y después esas mismas napas subterráneas hacen su efecto de filtro y podrían recuperarse esas aguas para otros usos, incluso para el uso del ciclo sanitario, del consumo de agua potable. Podría haber también uso de aguas para preservaciones ambientales, para industriales, en fin, para una serie de usos, y no vemos por qué hacer esta separación o discriminación de que solo se beneficie al sector agrícola y al sector minero, siendo que puede haber otros usos que también pueden ser muy interesantes, ¿ya? Segundo, consideramos que al poner en un contexto futuro esta redacción, porque hace mención solamente a las nuevas concesiones que se tendrían que tramitar, lamentablemente
acota demasiado a lo que podría beneficiarse. Me explico. Hoy día las empresas sanitarias, los territorios operacionales, ya cubren un porcentaje muy grande de las zonas urbanas. Por lo tanto, las nuevas concesiones, la verdad es que nosotros tramitamos bastantes nuevas concesiones, pero son concesiones muy pequeñas de pocas casas o de pocas edificaciones. Por lo tanto, el impacto va a ser absolutamente menor. Las ciudades ya están bastante grandes, construidas, y por lo tanto se van incrementando muy de a poco los territorios operacionales. Por lo tanto, no se hace cargo de esta gran cantidad de clientes que ya existen y solo lo deja para las nuevas concesionarias, para los nuevos territorios. Creemos que ahí tampoco cumpliría porque es solamente para algo futuro. Tercero, consideramos que la redacción no es precisa al indicar si es que este convenio que se tiene que celebrar va a ser una exigencia. ¿Qué podría pasar? De que la empresa sanitaria quiere ampliar el territorio operacional o quiere pedir una nueva concesión para dar servicios de agua potable y alcantarillado a una nueva urbanización, pero tiene que entonces tener obligadamente un interesado agrícola o minero en hacer algún tipo de convenio. Si no existiera ese interesado, porque en el lugar no hay agricultura, no hay minería, simplemente esa empresa sanitaria no podría solicitar la concesión, no podría ampliar la concesión y estaríamos lamentablemente restringiendo el desarrollo de una zona donde van a haber viviendas, desarrollo inmobiliario, viviendas sociales, y no podrían ampliarse esos territorios por no tener un interesado. Así que también lo vemos algo complejo esa situación. Y finalmente creemos que la redacción tampoco hace mención a los costos que esto puede involucrar. Es decir, para llevar el agua a una agrícola, a una minera, ¿quién asume esos costos? Hoy día sabemos que la agricultura difícilmente podría, cierto tipo de agricultura al menos, difícilmente podría absorber costos importantes para trasladar estas aguas a sus campos, digamos. No se dice nada al respecto de quién asumiría estos costos. Estos convenios que se firmen son convenios donde la sanitaria le va a cobrar al interesado, el interesado le va a pagar a la sanitaria. Eso no queda muy claro, y yo simplemente en este punto les quiero informar que en la legislación sanitaria, cuando las empresas sanitarias hacen negocios de venta de aguas servidas tratadas, que son muy poquitas, pero hay algunos negocios de ventas de aguas servidas tratadas, esos ingresos que reciben las sanitarias, una proporción, una parte de esos ingresos van como un descuento a la tarifa de los clientes. Es decir, una empresa sanitaria X vende agua servida tratada a una minera, esos ingresos y la rentabilidad que obtiene, las utilidades que obtiene sobre ese negocio, una parte de esos negocios va como un descuento en la tarifa de los usuarios. ¿Ya? Sobre eso aquí no se dice nada, y por supuesto que a nosotros nos interesaría que eso pueda seguir sucediendo, es decir, que a los usuarios, a la familia, les pueda llegar algún tipo de beneficio si es que la sanitaria hace un negocio vendiendo aguas servidas tratadas. Así que yo diría que eso es como en este segundo eje de las complejidades que vemos que hay bastantes interrogantes, porque como es un párrafo bien preciso, acotado, deja muchos temas abiertos que creemos que habría que discutirlo. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que quizás el foco principal uno debería tomarlo en priorizar realmente el consumo humano cuando hay escasez de agua, y creemos que en ese sentido el Código de Aguas es una muy buena herramienta que va bastante bien encaminado, creemos, y por lo tanto quizás habría que enfocar los esfuerzos en ese proyecto, en el Código de Agua, y eventualmente también en buscar herramientas para fiscalizar que se asegure
que se destine como prioritario el agua para consumo de agua potable. Porque muchas veces ya lo hemos visto en periodos de escasez, sobre todo este último año y medio. En periodos de escasez, lamentablemente, se pueden firmar muchas cosas, pueden haber muchas leyes, pero finalmente la necesidad es tan grande que la gente termina sacando el agua igual, como sea, aunque no deba, la termina sacando igual. Entonces tenemos que tener herramientas efectivas de fiscalización para que el agua realmente sea prioridad para el consumo humano y no se vaya a otros usos. Estamos hablando cuando hay problemas de escasez y realmente hay una necesidad por esta agua de muchos usuarios. Hay mucha demanda de agua, pero poca oferta. Eso básicamente sería nuestra opinión. Por supuesto que quedo disponible para cualquier consulta o interrogante o comentario. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Jorge Rivas. Vamos a hacer una exposición completa y luego a los diputados y diputadas les vamos a pedir que intervengan y que hagan las preguntas respectivas. Así que le damos la palabra al fiscal don Gonzalo Astorquiza. Adelante, don Gonzalo, tiene la palabra. Presidente, si me lo permite, disculpe, yo me permití invitar a nuestro fiscal Gonzalo Astorquiza, más que para que él haga alguna exposición, es por si acaso surge alguna inquietud de orden jurídica para que él nos pudiese aclarar inmediatamente si es que hubiese algo muy específico que consultar. Por lo tanto, la verdad es que él no trae preparada una exposición. Perfecto, don Jorge, perfecto. Entonces, bueno, Nicolás Rodríguez, representante del MOB, que también tiene la palabra para poder pronunciarse respecto desde el punto de vista del gobierno. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, presidente Ibáñez. La verdad es que yo en esta ocasión también vengo acompañando a Jorge por la CIS. Sencillamente concordar algo que mencionó Jorge, básicamente, que me ha tocado por parte del Ministerio como asesor legislativo seguir la discusión y el debate del nuevo Código de Agua, que están actualmente radicados en la Comisión de Constitución del Senado. Y la verdad es que varios de los temas que el mismo Jorge mencionó hoy, como por la parte de la CIS, están resueltos en gran medida por el nuevo Código de Agua, especialmente la prioridad del consumo humano. Puntos como ese que faltarían en este proyecto de ley están siendo tocados allá. Simplemente para complementar lo que mencionó el superintendente. Muchas gracias. Nicolás. Bueno, abro la palabra a los diputados. Hay algunos que, bueno, esta María Teresa consulta, estas indicaciones que se presentaron, ¿de qué fechas son? Porque este proyecto tiene varios ya meses esperando. De la aprobación de la sala en general, presidente. Son del periodo pasado. No puede ser el periodo pasado, porque está el diputado Garín como... No, perdón, es que lo que pasa es que yo no tuve perdón, son de hace 2 años atrás. Disculpe. Lo que pasa es que yo no tenía la comisión en ese tiempo. Denme un Por eso me confundí. Un solo segundo porque tengo que enchufar este computador que se está descargando. Denme un segundo, por favor. Lo podemos ver de inmediato. Son del 10 de abril del 2018, al parecer, presidente. Exactamente, esa es la fecha. ¿2018? Sí, claro, porque al menos las indicaciones dicen relación con establecer un porcentaje que contenga justamente el traspaso de estos convenios con estos determinados actores. Ahora, doy la palabra a los parlamentarios que quieran intervenir. Si es que alguno quiere hacer alguna consulta o alguna acotación respecto a este proyecto. Es un proyecto que también recuerdo que lo colocamos en tabla en la primera
sesión, bueno, a fines de enero, dentro de los proyectos que estaban pendientes de tabla, que eran 5, se definió por algunos parlamentarios que este era un proyecto que era interesante de tratar, así que abro la palabra para poder discutir y preguntar, etc. Diputado Alinco está levantando la mano. No, me estoy conectando, disculpe. Bienvenido. Estoy tratando de conectarme. ¿Hay algún parlamentario que quiera intervenir en este proyecto? Consultar. Aquí hay una sugerencia clara, al menos de la superintendencia, en que estos temas ya estarían tratados dentro de lo que sería la reforma que está en el Senado. Bueno, esa reforma... ¿Diputado Mesa? Sí, presidente, eso mismo, a mí me llama mucho la atención que este proyecto, esta moción parlamentaria, no aporta, según don Jorge Rivas, prácticamente nada a lo que ya existe en esta materia. Es extraño y a la vez frustrante, porque desde luego este tema, que ya está tan avanzado en otros países como Israel, por ejemplo, nosotros no lo hemos hecho todavía en Chile y no hemos aprovechado lo suficientemente las aguas servidas, y ni siquiera desde el punto de vista agrícola. No veo que realmente exista en Chile hoy en día una legislación o una disposición por parte de las autoridades sanitarias para utilizar las aguas en ese sentido. O sea, no sé si don Jorge Rivas nos podría explicar, estimado presidente, qué falta para que esto sea una realidad 100% aprovechable, el tema de las aguas servidas para estos fines. Gracias. Gracias, diputado Mesa. Yo tengo una consulta. Claro, uno podría señalar que en la ley, en la norma, hoy existen estas facultades de generar justamente estos convenios. Mi consulta es que la superintendencia mantiene algún informe donde justamente tengamos un diagnóstico respecto de qué es lo que se hace hoy sobre los convenios sobre agua servida. ¿Cuáles son justamente los usuarios a los cuales se les destina este elemento en cuanto a proporción y también cómo es eso por un lado, y por otro lado, cómo es el mecanismo que se realiza de descuento a los usuarios o finalmente de otro tipo, digamos, de contrato? Tengo esas dos consultas, digamos, como para diagnosticar un poco a propósito de que esto en teoría ya existiría en la actual norma. Porque claro, la indicación que se hace por parte de los parlamentarios dice relación con establecer ciertos porcentajes. Entonces, quizás allí hay un debate en torno a lo que se pueda destinar para ciertos usos prioritarios que están señalados en este proyecto. Así que esas serían mis dos preguntas. Si no hay más preguntas, le doy la palabra nuevamente a don Jorge Rivas. Muchas gracias, presidente. Con gusto les voy a tratar de responder esas preguntas. Hay una en particular que es muy difícil de responder, la pregunta del diputado Mesa. ¿Qué hace falta para que en el país podamos tener mayor reutilización de aguas servidas tratadas? La verdad que aquí hay un tema muy de fondo que no ha sido resuelto y que tiene que ver con la propiedad de las aguas servidas tratadas. Y ese es todo el tema de fondo, de quién son las aguas servidas tratadas. Por supuesto que hay dos grandes posturas y no se ha logrado zanjar porque la legislación que tenemos no lo indica. La legislación de ningún tipo, ni la sanitaria, ni lo que está establecido en el Código de Agua, no define de quién es la propiedad de estas aguas. Entonces, las empresas sanitarias, cuando tratan sus aguas servidas, que son las aguas servidas de nosotros, la población, las entregan en un punto determinado, a un río, por ejemplo, y una vez que entregan esas aguas ya son parte del río y entran en la lógica de repartición de las aguas de un río, en donde ahí la Dirección General de Agua reparte derechos de agua y todos los usuarios que tienen derechos de agua pueden tomar esa agua. Pero si la empresa sanitaria quisiera utilizar
todas estas aguas en otros fines, no llegaría nada de agua al río. Y por lo tanto, ahí hay una disputa que no ha sido zanjada, y yo diría que es el gran tema que no ha sido zanjado, de quién es esas aguas. Porque la empresa sanitaria dice, oye, estas aguas que eran de los usuarios fueron abandonadas por los usuarios en nuestras redes de alcantarillado, nosotros las tratamos y nosotros podríamos utilizar estas aguas para hacer negocios, venderlas a los mismos agricultores, a las mineras, o para reutilizarlas en el ciclo sanitario, etcétera. Y los usuarios agrícolas, por su parte, dicen, oiga, no, pues si estas aguas no son suyas, usted las tiene que descargar en el río y ahí pasan a ser nuestras porque nosotros tenemos derechos de agua. Entonces, ahí está el gran tema, la gran discusión que se tiene que lograr zanjar en algún minuto, de quién son las aguas servidas tratadas. Nosotros, como superintendencia, no podemos pronunciarnos porque la legislación nuestra no establece eso. Sí se establecen algunas cosas en donde uno podría asumir ciertos criterios, por ejemplo, con los emisarios submarinos. Los emisarios submarinos son aguas que van directamente al mar, y esas aguas no son reclamadas por nadie. No hay usuarios aguas abajo, no hay un agricultor que vaya a tomar esas aguas en la costa en un emisario submarino. Por lo tanto, ese tipo de aguas sí podrían ser perfectamente utilizables, y de hecho los proyectos que hay de reuso de aguas servidas tratadas, que son muy poquititos a cuentagota, justamente muchos de esos tienen que ver con estas aguas que se van al mar y bueno, se recuperan, se tratan y se reutilizan en otros usos, en la minería o eventualmente en la agricultura, porque esas aguas no las reclama nadie. Entonces yo diría que ese es el tema de fondo que nos ha impedido como país avanzar a un mayor tranco respecto de la reutilización de las aguas servidas tratadas. Tiene que ser un negocio también rentable, porque la empresa sanitaria, para entregar esta agua servida tratada a alguien, ese negocio tiene que ser rentable. Me explico, tiene que haber un tratamiento de esas aguas y eso es costoso. Hay que tratar las aguas. Uno no puede, por ejemplo, en cualquier actividad o agrícola o industrial, tomar las aguas servidas sin tratar y ocuparlas. No, hay que tratarlas. Y eso tiene un costo alto. Bueno, y ese costo hay que sumárselo a los costos productivos de cualquier negocio, digamos. Si un agricultor tiene que poner una planta de tratamiento de agua servida, bueno, a sus productos, a una lechuga, le tendría que sumar todo el costo de tratamiento. Pero no solo el costo de tratamiento, también el costo de transporte de las aguas servidas tratadas al lugar donde se va a utilizar. Muchas veces esas aguas servidas tratadas están a orilla del mar y hay que llevarlas al valle. Entonces, esos costos de transporte también son bastante altos, porque hay que hacer inversiones, hay que hacer impulsiones, plantas elevadoras, hay que costear la energía para elevar toda esa cantidad de agua. Entonces, son costos adicionales que en algunos casos no hacen rentable esta reutilización de aguas servidas tratadas. Entonces yo diría que son esos dos elementos. Un tema es nuestra legislación, que no es clara respecto de quién es el dueño de las aguas servidas tratadas, y segundo, es un tema de costos. Hay costos que solventar para poder utilizar estas aguas servidas tratadas, y en muchos casos los costos no dan para que esto sea rentable. Y respecto a la segunda pregunta, presidente, respecto de si nosotros mantenemos un informe, un registro, y cómo se hace esto de los descuentos. Efectivamente, nosotros llevamos un registro porque, en nuestra legislación sanitaria, las empresas sanitarias pueden tener algunos tipos de negocios asociados a la prestación sanitaria. Por ejemplo, la venta de agua a granel, la venta de agua potable a granel. Le pueden vender a una APR agua y eso es un negocio para la empresa sanitaria. O vender parte de sus aguas servidas tratadas, que también puede ser un negocio, como varios otros asociados al ciclo sanitario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esos negocios tienen que ser informados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Cualquier tipo de negocio que haga una sanitaria tiene que ser informado. Si no son informados, por supuesto que arriesgan sanciones. En general son informados todos estos negocios.
¿Y por qué son informados? Porque nosotros tenemos que llevar este registro, así que nosotros tenemos el registro, en este caso particular, del negocio de venta de aguas servidas tratadas. ¿Por qué? Porque esto tiene fines después tarifarios. Y ahí es donde está lo que yo mencionaba de los descuentos. Las empresas sanitarias, si bien pueden hacer estos negocios, pero están haciendo negocios con una infraestructura que tiene como fin un servicio público, que es prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida. Por lo tanto, el negocio y las utilidades que puedan recibir por ese negocio, nosotros exigimos que sea distribuido con los usuarios, que finalmente ellos pueden hacer estos negocios gracias a que existe una infraestructura pública sanitaria, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros vemos que las empresas sanitarias son socios de sus clientes, en el sentido de que, oiga, si la empresa sanitaria hace un negocio, es gracias a los clientes. Por lo tanto, la utilidad que reciban tiene que ser compartida con los clientes, con los usuarios, con nosotros, cualquier persona. Y bueno, ahí nuestra legislación actual no es muy clara, así que esto da para interpretaciones, y nosotros cada 5 años, cuando estudiamos las tarifas, nos enfrascamos con las empresas sanitarias, porque nosotros tratamos de que este descuento, esta repartición de utilidades de ese negocio sea lo más favorable posible a los usuarios, por supuesto. Las empresas sanitarias no comparten eso y tratan de que haya un descuento menor. En la práctica, nosotros sostenemos que las utilidades de estos negocios tienen que repartirse en partes iguales. Es decir, si a mi bolsillo por este negocio entran 100 como empresa sanitaria, bueno, nosotros decimos, oiga, de esos 100 que ustedes le ingresan a su bolsillo, 50 que vayan para los clientes y los otros 50 se quedan para usted. ¿Por qué dejar que la empresa sanitaria gane plata en este sentido? Creemos que es una buena señal para que ellos tengan incentivo de hacer estos negocios, porque van a beneficiar a los clientes. Entonces, si logran tener utilidades por estos negocios, bueno, está el incentivo para que ellos hagan negocios, y eso permite que a la gente le pueda llegar un descuento tarifario, porque este 50 que va a las personas llega a través de un descuento tarifario. Si la tarifa era 100, oiga, como va a haber un descuento, ahora la tarifa va a ser 95, va a haber un descuento tarifario. Y así es como se ha manejado esto en los procesos tarifarios. Nosotros tenemos un proyecto de ley de la legislación sanitaria, donde queremos que quede muy claro que haya una repartición justa de las utilidades que puedan generar las empresas sanitarias. Porque hoy día, como les menciono, la legislación no es exactamente clara, no se puso en estos casos, por lo tanto todavía hay ciertas disputas con las empresas sanitarias. No sé si he logrado responder a sus inquietudes, pero eso es lo que yo les podría comentar. Gracias, presidente. Presidente, la diputada Sandoval está pidiendo la palabra. Está la diputada Sandoval y diputado Alinco, ¿está pidiendo la palabra o está pidiendo la palabra esta vez? Muy bien, diputado Alinco. Después de la diputada, no hay problema. Adelante, diputada Sandoval, bienvenida. Sí, tengo 2 preguntas. Una, que me da la sensación que, claro, que la tesis del gobierno respecto a este proyecto es que las materias estarían como de alguna manera abordadas o contenidas en la reforma al Código de Aguas. Por lo tanto, me gustaría saber en específico si hay alguna materia que este proyecto significaría un avance a su juicio, para que efectivamente fuera, digamos, un proyecto que tuviera cierta incidencia. Y lo segundo es que esta semana, si mal no recuerdo, el ministro de Obras Públicas anunció la creación de la Subsecretaría del Agua. Entonces me gustaría saber, en términos como de la institucionalidad, qué órganos quedarían supeditados a la Subsecretaría del Agua, entendiendo que igual es un anuncio que todavía no tiene mayores definiciones, pero quizás ustedes como representantes del gobierno puedan tener mayor información. Esa es una pregunta para Nicolás, que está ahí conectado. Vamos a darle la palabra al diputado Alinco y luego para que puedan responder nuestros invitados. Adelante, diputado Alinco.
Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los invitados y, por supuesto, a los integrantes de nuestra comisión. La verdad, y lo decía el señor que habló anteriormente, de que la legislatura actual del agua no le permite hacer uno ni otra cosa. Pero nosotros, yo le decía el otro día en la reunión, señor presidente, estos 3 años que llevamos, la verdad es que no hemos avanzado prácticamente nada en lo que significa la administración y la propiedad del agua, donde yo también soy responsable, ¿eh? Yo fui presidente de esta comisión el primer año. Entonces, cuando llegan este tipo de proyectos para consolidar el poder del agua, porque ¿quiénes son los que tienen derechos de agua? Son los poderosos de nuestro país, no es secreto para nadie, que obviamente usan el agua para negociar y seguir enriqueciéndose. Entonces, yo repito lo que dije en la sesión anterior y lo que dije ayer en la Comisión de Agricultura, porque en la Comisión de Agricultura también hay un proyecto sobre la distribución del agua a través de los canales, en fin, pero que obviamente favorecen a los dueños del agua. Y el tema, señor presidente, central, de fondo, es hoy día la propiedad del agua. Entonces, si seguimos legislando, por ejemplo, el Estado hace inversiones de diferente tipo, purificación del agua, a mejorar las aguas servidas, etcétera. Las hace el Estado. ¿Y quiénes son los que lucran con esa inversión que hace el Estado con plata de todos los chilenos? Son las sanitarias, en beneficio de los dueños de las sanitarias. Porque eso que se dice que nosotros somos parte del negocio o de las utilidades, eso es mentira. Eso es mentira. Hoy día el agua está privada en Chile, privatizada. Entonces yo no sé cómo hacerlo. La verdad es que no tengo la moción, la idea. O sea, tengo la intención, pero no tengo los elementos. Quiero ser bien honesto en esto. ¿Cómo logramos entrar, cuando tratamos el tema del agua, que nos corresponde por derecho propio en esta comisión, cómo entramos al fondo del tema? Y el fondo del tema, señor presidente, integrante de nuestra comisión, se llama la propiedad del agua. Mientras la propiedad del agua pertenezca a los privados, va a seguir siendo un negocio y lo peor va a ir siempre en desmedro de los más desposeídos. Hoy día estaba leyendo hace poco, seguramente usted lo leyó también, señor presidente, la Corte Suprema acogió un reclamo o una solicitud, ¿cierto?, de la gente de Petorca. Acogió este reclamo, ¿cierto?, para que le den a la gente de Petorca 100 litros diarios de agua por persona. Hoy día acogió la Corte Suprema eso y yo espero que en los próximos días también resuelva a favor de la gente de Petorca, los niños que no tienen cómo tomarse un vaso de leche, así de simple. Y usted sabe, y si hay algún médico en la comisión o que está escuchando, podrá dar más elementos, que si una persona en crecimiento, los niños, no toman, no ingieren, digamos, el agua mínima, su desarrollo no va a ser normal. Entonces yo quisiera proponer de nuevo cómo logramos, señor presidente, yo sé que usted tiene las mismas intenciones, cómo logramos discutir el problema de fondo, la propiedad del agua. Y una vez que tengamos definido eso, que para mí el agua tiene que ser un bien de uso público y no puede ser privado, eso todos lo sabemos, ahí recién reafirmar todo este tipo de proyectos que sin lugar a dudas el presidente de este gobierno, Piñera, ¿cierto?, y que defiende los intereses de los grupos económicos, hoy día quieren ampliar todas las leyes que llevan a la administración del agua para consolidar su poder. En cambio, yo creo que nosotros tenemos la obligación de ver el tema de fondo. El tema de fondo es ver cómo logramos cambiar y discutir, al menos, en principio, discutir la propiedad del agua en Chile. Hoy día es privada, en consecuencia que yo creo que debería pertenecer al Estado, administrarla al Estado y tiene que ser un bien de uso público. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Alinco. Miren, quedan 5 minutos para que... Diputado Álvarez, presidente. Perdón, diputado Álvarez. Es que en la pantalla me sale... Pueden sacar nomás la pantalla compartida, no hay...
hay problemas para que nos podamos ver las caras. Diputado Álvarez, adelante. Gracias, presidente. Bueno, discutiendo respecto a este proyecto de ley, en el fondo yo entiendo al diputado Alinco, a través suyo, presidente, su profunda reflexión con el tema de fondo. Sin embargo, yendo directamente a este proyecto de ley, y por lo que entendí también por lo que explicaba el señor Jorge Rivas, este proyecto de ley no vendría a generar, entendamos así, un aporte muy significativo. Ahora, también yo lo observo por otro punto de vista, a un sentido también de reflexión, y que se basa en que, claro, este proyecto de ley siempre se orienta, ¿no es cierto?, a fines productivos. ¿Por qué no pensar en esta misma línea, ¿no es cierto?, que estas aguas se dispongan, por ejemplo, para asegurar el riego para el crecimiento inicial de bosques nativos, no sé, para recuperación de suelo. Después, cuando se habla de muchas veces los factores de la rentabilidad, pero la rentabilidad en tiempos de sequía y cambio climático va a ser, en el fondo, relativa. Y por eso creo que el escenario ambiental no necesariamente tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la rentabilidad o desde el punto de vista financiero, sino que también desde ese beneficio que esto produce. Entonces, en esa línea, mi reflexión es que este proyecto, si tuviese quizás una orientación a un tema más ambiental, pensando en la recuperación, ¿no es cierto?, de bosques nativos, recuperación de suelo, para el tema de la desertificación, por ejemplo, mitigar este proceso, sentiría que ahí, claro, estaría entregando un mayor aporte, pero aquí más encima se está yendo solamente a asegurar fines productivos. Eso, presidente. Perfecto, diputado Álvarez. Nos quedan un par de minutitos. Le voy a dar la palabra a don Jorge Rivas para que cierre respondiendo las preguntas. Y lo vamos a dejar invitado nuevamente a la próxima sesión para seguir debatiendo este tema, y también quisiera hacer algunas peticiones al final de su presentación, pero le voy a dar el tiempo para que usted pueda responder las preguntas. Así que adelante, don Jorge, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto de la consulta de la diputada Sandoval, la verdad es que nosotros creemos que este proyecto no va a tener incidencia en lo que realmente se persigue, que hemos entendido que lo que se persigue es tratar de darle una prioridad al consumo humano, ¿ya? Y desde ese punto de vista no vemos incidencia, porque justamente incluso hasta privilegia otros usos que no son el consumo de agua potable. Privilegia a la agricultura y privilegia a la minería, siendo que perfectamente podría uno pensar que esta agua servía tratada de alguna manera trate de volver al ciclo sanitario. Así que desde ese punto de vista es efectivo que nosotros consideramos que no hay una incidencia en el objetivo principal. Así que lamentablemente desde ese punto de vista, por eso yo introducía que celebramos todas las iniciativas que dan prioridad al consumo humano, por supuesto que las celebramos y bienvenidas sean, pero en este caso en particular, como está redactado, vemos que lamentablemente no va en ese camino, y lo que está diciendo ya se dice en nuestra legislación actual, ya se podría hacer. Respecto de la institucionalidad, bueno, prefiero que el asesor del ministro le pueda decir. Yo simplemente les quiero decir a todos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ley, es un organismo autónomo que depende directamente del presidente de la República, y el presidente de la República delega el relacionamiento de la superintendencia con el presidente, lo delega en el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Esa es un poquito la figura legal que nosotros tenemos. Somos un organismo autónomo porque somos fiscalizadores, así que tenemos que tener esa autonomía de fiscalización, ¿ya? Pero respecto del Ministerio de Obras Públicas y Agua que fue anunciado, yo prefiero que el asesor del ministro le pueda responder la pregunta, diputada. Bueno, por su intermedio, presidente, agradezco al superintendente por la palabra y a la pregunta de la diputada Sandoval. Efectivamente, la relación del ministerio con la superintendencia, si bien es cercana a la superintendencia autónoma, personalidad jurídica propia y patrimonio propio, eso lo dice la misma Ley General de Servicios Sanitarios, por lo tanto, la relación es directa con el ministro a través del presidente, o sea, con el presidente a través del ministro, perdón.
Respecto a lo mismo, la pregunta de la diputada Sandoval, yo le respondo encantado. Para el detalle preciso, tal vez quizás es mejor que venga el ministro, como lo hizo la semana anterior, o el director general de Aguas, tal vez, pero yo le puedo orientar un poco la pregunta. Esta superintendencia nueva, que vendría a ser parte del nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que vendría a ser el nombre general del ministerio, estaría dividida por 2 superintendencias. Actualmente es muy extraño, pero que siendo un ministerio que es muy, muy, muy grande, tiene tan solamente una subsecretaría, a diferencia, por ejemplo, de MDS, que tiene 3, o Ministerio de Educación, que tiene 3, este tiene tan solamente una. Y como ustedes bien lo mencionan, y la gran cantidad de proyectos de ley referidos al agua hacen referencia a lo mismo, el tema agua dejó de ser un tema de un grupo, sino que un tema nacional, y según los antecedentes que el mismo ministro me mostró la semana anterior, este es un problema que año a año se intensifica y que los pronósticos a 50 años son bastante complejos. Muestran que la pluviometría disminuye, los caudales de los ríos van a disminuir, por tanto tenemos que tomar ciertas acciones para prevenir. Si bien la institucionalidad no soluciona el problema, sí ayuda a la solución. Y en este escenario se crea la nueva subsecretaría de Recursos Hídricos. Y de esta, viendo la pregunta puntual que usted decía, la subsecretaría de Recursos Hídricos dependería de una serie de direcciones y organismos. Uno de ellos, la Dirección General de Agua, existente al día de hoy, pasaría a depender de la subsecretaría del Agua. La Dirección General de Obra Hidráulica, que es la encargada de la construcción de embalses, pozos, etcétera, de obra hidráulica de gran tamaño y canales incluso, pasaría a ser actualmente una dirección de obra hidráulica a ser una dirección general de obra hidráulica, es decir, se compararía con la dirección general de agua. Se crea una nueva unidad, que es la unidad de información hídrica. Esta unidad es bien compartida, lo que hace es recopilar antecedentes que se entregan por todos los organismos que tienen relación con el agua. Si bien una de las críticas del Banco Mundial fue que en Chile había más de 43 organismos que hacían referencia al agua, lo que va a hacer esta unidad de información hídrica es efectivamente recopilar la información para la mejor toma de decisiones, ayudar por tanto con la información a la Dirección de Obra Hidráulica, ayudar por tanto a la Dirección General de Aguas, por ejemplo. Uno de ellos puede ser, al recopilar información, el cierre de cuencas, por ejemplo, que es una de las medidas más efectivas para no entrega de nuevo derecho de aprovechamiento de agua en cauces donde ya no se puede entregar más. Y ejemplo de esto es que este año se cerraron 94, en este periodo, se cerraron 94 cauces, cuencas. Históricamente van 100, 94 en estos últimos 2 años y 6 que venían de periodos anteriores. Y cabe dentro de esta relación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, efectivamente la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tendría relación directa, pero nuevamente un organismo autónomo, como decía el superintendente. Y respecto a la primera pregunta, perdón si me puedo extender unos minutos más al presidente, le pregunto. Respecto a la primera pregunta, efectivamente gran parte de estos temas y las dudas que planteaba el diputado Linco, a quien aprovecho de saludar, muchos de estos temas están siendo tratados en el nuevo Código de Agua, por ejemplo, donde se prioriza el consumo humano, donde la nueva normativa que se ha logrado acuerdos transversales entre el Ejecutivo, los senadores de Urresti, Buenchumilla, Galilea, Lubensberger, se ha logrado acuerdos bien transversales en que los derechos sin uso efectivamente se extingan, se rigidiza la extinción. Se incorpora disposiciones para el agua subterránea y superficial. Las subterráneas están prácticamente no tratadas en el Código actual del 81. Y así una suma de temas que ayudan a este tema. Conjuntamente, lo mismo que decía el mismo superintendente, actualmente el foco está en cómo priorizar el consumo humano, y este proyecto en cierta medida prioriza en la reutilización de las aguas tratadas para otros fines. Y ahí me remito a lo que dijo el superintendente, que tiene mucho más conocimiento que yo, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, Nicolás. Bueno, vamos a dejar invitados nuevamente al superintendente para la próxima semana para seguir debatiendo. A mí me gustaría que pudiésemos exponer también por parte de la superintendencia para seguir profundizando sobre este tema respecto de 2 puntos. Uno, si es que es posible que nos entreguen una información respecto del actual estado en que se encuentran la actividad de tratamiento de aguas servidas respecto de todas las empresas sanitarias. Y informar también
si es que hay un registro de usuarios o de actores que tienen algún contrato con las sanitarias respecto de estas aguas servidas tratadas, y para que nosotros también ir dimensionando a propósito de las indicaciones que se presentaron de entre el 15 y el 45%, si es que pese a que la facultad hoy de contratar por parte de las sanitarias con algunos actores existe, ¿con quiénes se hace finalmente convenio en términos genéricos? Si es que existe esa información para que pueda expresarla don Jorge Rivas la próxima semana, para nosotros evidentemente saber si es que establecer por ley algún porcentaje de uso prioritario va a tener o no un impacto, o si es que ya definitivamente en la actualidad, pese a que no salga esto en la ley, digamos, estos usuarios igual acceden como prioritariamente al uso de agua servida. Entonces serían esas dos cosas. Uno, la actual situación de empresas sanitarias con aguas servidas, para saber efectivamente cuántos son los litros, por ejemplo, que se tratan por región, podría ser, o por sector. Las sanitarias operan por sector, no necesariamente por región. Y de cuál es la lista de usuarios también que acceden justamente a los convenios para usar el agua servida. Yo creo que con esos elementos podríamos tener un diagnóstico claro para nosotros saber si que efectivamente va a impactar o no este proyecto de ley, para justamente poder tomar una buena decisión si es que esto lo dejamos finalmente en carpeta o si es que seguimos avanzando con este proyecto. ¿Te parece, don Jorge Rivas? Presidente, por supuesto, anoté los dos encargos, ningún problema, esa información va a estar la próxima semana, así que ahí les damos Perfecto, cuenta. don Jorge. Súper. Bueno, entonces quedan en libertad de acción para despedirse de esta comisión. Nosotros vamos a seguir con un segundo bloque, que es el proyecto que va a presentar la diputada Iradi. Así que muchas gracias, don Jorge, don Nicolás y don Gonzalo, por asistir a esta sesión. Muchas gracias, presidente. Hasta luego a toda la comisión, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buena semana. Gracias. Hasta luego. Bueno, pasamos al segundo bloque. Saludamos a la diputada Girardi, que fue invitada justamente para presentar este proyecto de ley. Diputada, bienvenida. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por poner en tabla este proyecto. Gracias a usted, que también es autor del proyecto, y varios de la comisión. Exacto, así que le vamos a dar la palabra inmediatamente, diputada. El diputado Núñez. Sí, está el diputado Núñez, el diputado Alinco, que también son coautores de este proyecto de ley, junto también con otros diputados, y el diputado Álvarez también, también es coautor de este proyecto. Bueno, presidente, breve, porque yo sé que están con los tiempos más o menos justos. Bueno, este proyecto tiene que ver con algo que ha sucedido históricamente en Chile y que tiene que ver con el robo de agua, ¿no? Nosotros hemos tenido varias comisiones investigadoras a propósito de esta situación, pero no ha habido ningún cambio desde el punto de vista legislativo, ¿no?, para que efectivamente el robo de agua se constituya en un delito grave, ¿no?, y tenga sanciones distintas que las que tienen hoy día, que tiene la DGA, por ejemplo, que son multas. Entonces, los que roban agua, sobre todo aquellos que lo usan para las grandes producciones agrícolas, de paltas y otros, ¿no?, pagan la multa y siguen robando agua, ¿no? De hecho, hace no mucho tiempo atrás salió en las noticias, ¿no?, de que el señor Pérez Lloma había sido multado por 14 millones por haber durante 5 años, ¿no?, haber extraído agua afectando gravemente a la comunidad. Y esto aparece claramente como una impunidad, porque obviamente este señor no es el único. Hay muchas situaciones que se repiten a lo largo del país producto de esta situación. Y aquí también hay una especie de silencio, ¿no?, cómplice del Estado respecto a estos robos, ¿no?, porque esto se deja hacer, ¿no? Cuesta mucho, primero, ubicar, ¿no?, o detectar el robo, y segundo, cuando este se detecta, hay serios problemas para poder procesar esta información, y obviamente se traduce en multas que son muy pequeñas y que no se condice con la gravedad de la situación. Estamos hablando de que estos robos ocurren en zonas donde hay una gran escasez hídrica,
donde, bueno, el dato, a mí me parece un dato relevante, ¿no? Que en la zona de Petorca, cada persona recibe 50 litros diarios mediante camiones aljibe, y un palto, uno, consume 250 litros en 3 días, ¿ya? Entonces, finalmente, 300 litros en 3 días, perdón. Entonces, por lo tanto, una persona consume 50 litros y un palto consume más de 66 litros diarios, y por lo tanto aquí hay una situación que está complicando mucho a la comunidad, y cuando esta agua además es robada, esto es mucho más complejo. El proyecto de ley sanciona a todas las personas que afectan las aguas. Esto no solo que afectan a las personas, que afecten las aguas, ya sea superficiales o subterráneas, en estado líquido o sólido. Y esto es importante, presidente, porque aquí también con este proyecto de ley estaríamos incluyendo los glaciares, ya que no hemos logrado tener una ley de protección de glaciares, y por lo tanto yo creo que también esto es muy relevante en ese sentido. Esto quiere decir que una afectación a un glaciar también puede ser sancionada bajo la figura penal que estamos creando en este proyecto de ley, así como también tanto las napas superficiales como las subterráneas, ¿no? Otro tema que es importante es que nosotros definimos como situaciones que el proyecto obviamente sanciona con penas de cárcel. Esto no es solo multa, ¿no? Hoy día solo hay multas, son multas muy pequeñas. Nosotros estamos subiendo bastante las multas, ¿no? Y además estamos creando la figura de sanción de cárcel, ¿no? Sanción penal de cárcel, de pena efectiva, que van desde 5 años hasta perpetuidad, ¿no? Prisión perpetua. Aquellos que obviamente sean reincidentes y que hayan afectado gravemente o generado un daño ambiental importante o afectado gravemente la salud de las personas. Pero también lo que establecemos es que aquellas personas que roben agua, que desvíen las aguas, que generen daño en las aguas, no solo van a tener que pagar multa, van a tener que tener sanciones de cárcel, sino que además van a tener que indemnizar a aquellos a las personas que hayan sido afectadas, ¿no? ¿Por qué porque algunos dirán, ¿por qué tanta carga, ¿no? ¿Por qué tanta alevosía en contra de los que roban agua? Bueno, claramente yo creo que frente al tema de la impunidad, ¿no? Sabemos que los instrumentos con los que cuenta hoy día el Estado son bastante precarios para perseguir el delito de robo de agua. Este no está tipificado como un delito que tenga una sanción de cárcel, ¿no? Y claramente hay una conveniencia de pagar las multas y de seguir robando, ¿no? Y esto está afectando gravemente a muchas comunidades a lo largo del país. Y estamos en un contexto, además, presidente, de cambio climático, donde el agua va a ser, bueno, obviamente es mucho más importante que el oro. Para cualquier persona que lo piense 2 veces, el agua es un tesoro, ¿no? Es realmente aquello que nos permite la vida, no solo la vida de los seres humanos, ¿no? La vida del planeta, la vida de los ecosistemas, la vida de los seres vivos, ¿no? Somos en un porcentaje muy importante agua, ¿no? Los seres humanos también somos en un porcentaje muy importante agua, y todos sabemos que sin alimento podemos sostener, ¿no? Este cuerpo durante algunas semanas, ¿no? Pero sin agua no podemos resistir mucho, ¿no? Y frente hoy día a aquellos que tienen en Chile, y lo plantea el diputado Alinco, finalmente los que son dueños de los derechos de agua en Chile no son las personas comunes y corrientes, ¿no? Son las grandes empresas, la gran industria, tanto agrícola como minera, ¿ya? Que son aquí las personas que el consumo humano del agua es un porcentaje muy pequeño de todos los derechos de agua que hoy día están por lo general sobreotorgados en Chile, y claramente tenemos una situación de precariedad frente al cambio climático brutal. Si no actuamos con fuerza y en forma decidida, vamos a seguir permitiendo que se roben el agua, ¿no? Yo creo que con un proyecto como el que estamos planteando, que efectivamente plantea sanciones muy severas, estamos hablando de que lo mínimo son 5 años de cárcel, lo mínimo. O sea,
de ahí partimos, ¿no? No de 600 días, no de 400 días, ni 365 días, no. Estamos hablando de 5 años, ¿no? Como el mínimo de sanción en el caso que se incurra en alguna de las faltas que se definen. Y las faltas obviamente son graduales, ¿no? Hay faltas que tienen que ver con el que solo afecte las aguas, ¿no? Será sancionado con 5 años y multas de 25 millones, y cuando la afectación, en segundo lugar, cuando la afectación genere riesgo para la salud de la población o daños al medio ambiente, estas penas van subiendo, y cuando la afectación genere riesgos graves para la salud y graves para el medio ambiente, estos también van subiendo de 15 a 20 años, y si alguien reincide, ¿ya? en la falta de daños graves, se sancionará con presidio perpetuo y obviamente multas que van de 50 a 500 millones de pesos, además del deber de indemnizar a los terceros afectados, ¿ya? Y esto es para ponerle un punto final, ¿no? Un punto final a un tema que efectivamente, en donde no hay una potestad del Estado para controlar lo que ocurre con las aguas. Aquí en el punto anterior, todo el mundo habla del Código de Aguas, pero el Código de Aguas lamentablemente lleva muchos años de tramitación, ¿no? Y no hemos logrado que salga, y yo creo que no vamos a lograr que ese proyecto de ley sea ley, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar detener la hemorragia, por decirlo así, ¿no? Si uno no detiene la hemorragia, el paciente se nos muere, ¿no? Si uno no detiene la hemorragia que implica este robo de agua, ¿no? Muchas de las zonas del país, muchos de los territorios del país se van a seguir muriendo, que es lo que hemos logrado al no detener esta situación de robo permanente, sistemático de las aguas por los grandes productores y por la gran industria agrícola y por muchas de las grandes industrias en Chile. Ese es el objetivo. Ahora, obviamente, uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona, el campesino, que no tiene agua, o el que tiene que sacar agua de algún lugar porque se está muriendo, porque no tiene esa agua? Y estas aguas, como sabemos, los derechos están en manos de los grandes, el gran poder económico. Bueno, esas personas, y eso se establece también en el proyecto, no van a ser sometidas y no van a ser sancionadas por este proyecto de ley. El proyecto de ley exime, ¿ya?, de la falta a aquellos que requieren el agua para la vida, para la subsistencia, ¿no? Pero aquellos que lo hacen para el negocio, ¿no? Y en el discurso falso del desarrollo, en pos del desarrollo del país, ¿sí? En pos del desarrollo económico del país, ¿ya? Y por lo tanto de su interés propio, que se traduce en eso finalmente, un interés de lucro personal y de riqueza de estas grandes industrias, ¿ya? Esos van a tener sanción, ¿no? No, obviamente, el pequeño campesino al que le quitaron el derecho al agua, o a las mismas comunidades indígenas que las hemos dejado sin agua por ejemplo, la gran industria forestal, ¿no? Esas comunidades no se verán afectadas ni sancionadas por esta ley. Eso es en definitiva el proyecto, presidente. Yo creo que hay un consenso en Chile de que tenemos que detener la hemorragia, ¿no? Y espero que logremos efectivamente con este proyecto de ley, por lo menos, mientras el agua no sea de todos los chilenos, ¿no? No sea algo que no sea una propiedad privada, ¿no? Con este proyecto de ley, si llega a ser ley, por lo menos vamos a poder detener el sangrado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. Muchas gracias por esta iniciativa, que por cierto que es muy necesaria a propósito de la crisis climática y de lo que se ha convertido muchas veces la región. El diputado Mesa levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra. Adelante, diputado Mesa. Muchísimas gracias, estimado presidente. Mire, este es un proyecto realmente importante. La diputada Girardi, por su intermedio, presidente, ha manifestado en todas las comisiones en las que ha estado su defensa a ultranza del agua para el consumo humano, del agua como un bien nacional de uso público. Y desde luego yo
pienso igual que ella en ese sentido. Y creo que todas las personas de bien tenemos que apoyar proyectos como este. Mire, todos sabemos desde la primaria o desde la básica hoy en día que el cuerpo humano está compuesto 3/4 partes de agua. Y desgraciadamente en Chile particularmente el agua es un negocio descomunal. En cualquier momento se va a hacer realidad las palabras de Pablo Neruda y van a venir a encapsular el aire y van a vender el aire para poder respirar. Claro, esto hoy en día parece una tontería, pero hace muchísimos años nadie pensaba también que el agua un día iba a ser propiedad de unos pocos y que íbamos a tener que llorar y rogar para que nos dieran un poco de agua. Yo creo que proyectos como este sí van muy bien encaminados y hay que defenderlos, pero también tengo una esperanza en que en la nueva Constitución no se imponga el tercio ese que limite la posibilidad de hacer que el agua pertenezca a todas y todos quienes vivimos en esta angosta faja de tierra. Porque a fin de cuentas, señor presidente, el proyecto que estábamos viendo anteriormente y este se concatenan. Claro, este es mucho más ambicioso, dirá usted. Y me quedé con algunas dudas que espero disipar en la próxima sesión con respecto a las aguas servidas, porque no sé cuánta gente realmente se presenta en las licitaciones, cuánto cuesta realmente depurar las aguas servidas. En fin, todo eso es una materia muy oscura y pareciera ser de que no hay interés del Estado por aprovechar las aguas servidas en el riego, en la agricultura, en la minería. Y en la minería, señor presidente, están hoy en día abusando de tal manera con las aguas que les importa un reverendo comino, y los palteros también, muy ricas las paltas, pero resulta que más rico es mantener la vida de las personas que la palta, ¿no? Y a fin de cuentas les importa un comino a las mineras y a los palteros, y están utilizando el agua, que es un bien ultra necesario para poder vivir a diario, no solo para lavarse las manos, ahora en tiempos de pandemia, sino también para ingerir lo necesario para poder mantener el cuerpo hidratado. Y resulta que las mineras utilizan esta agua y ahí vamos a caer en un problema más grave. ¿Por qué las mineras no utilizan las aguas del mar? ¿Por qué hay tanta agua que se va al mar? ¿Por qué tantos caudales de nuestros ríos? Mire, llevo 20 años de parlamentario y esta discusión, esto que estoy hablando ahora, lo dije hace 20 años. Y este mensaje no es solo una retórica, tiene que ver con el pensamiento de todos los parlamentarios nuevos. Perdone usted, presidente, también usted no hace mucho que llegó acá y tiene brillantes ideas y mucho empuje, y hay muchos que le rodean que también lo tienen, pero esto es un muro contra el que chocamos los Diego Ibáñez de entonces a cabezazos para tratar de que el agua sea realmente de todas y todos los chilenos. Y no lo hemos conseguido en 20 años. A lo mejor esta nueva constitución nos va a permitir recuperar este derecho tremendamente importante. Y claro, este proyecto de ley, a los que roban el agua, que son muchos ladrones de agua, estas 500, 5.000 UTM, y los que dañan el medio ambiente y la salud, 750, 7.500 UTM, claro, podría disuadirlos un poco, sobre todo el presidio también. Esperemos que los grandes consorcios, los grandes intereses que muchas veces se mueven en la sombra y también al interior de nuestro Congreso, no sean lo suficientemente fuertes para impedir que proyectos como este se vean la luz y podamos por fin un día decir, caramba, el aire no se embotella ni se encapsula y el agua tampoco. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. Esperemos que el tiempo cambie. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, al igual que en el proyecto anterior, cuando lo discutíamos, uno se da cuenta que hay un problema de fondo. Sin embargo, estos proyectos no apuntan a cambiar el fondo, lo que hacen es justamente tratar de mejorar la normativa vigente al día de hoy. Y este proyecto, como muy bien lo plantea la diputada Girardi, yo firmé justamente este proyecto que me invitó la diputada a participar, porque creo que es un proyecto significativo, porque nosotros sabemos que el problema de fondo ya es... Problemas con el audio, señor Álvarez. grande, el tema de los derechos de agua,
Sí. Es por sobre los derechos, o bien se usa recursos hídricos sin tener los derechos. Y este proyecto lo que busca justamente es ordenar. Por un lado, cuando se produce un abuso de quien quizás tiene X cantidad de metros cúbicos, ¿no es cierto? Y de una u otra forma, haciendo, a veces cambiando los cauces, etcétera, utiliza más metros cúbicos y eso, honestamente, se convierte en una doble falta. Ahora bien, este proyecto creo que es importante que lo entremos en una discusión. Yo quería sugerir por lo mismo, para que nos focalicemos en el objeto, la idea matriz del proyecto, hacia dónde apunta, que nosotros pudiéramos solicitar a la biblioteca del Congreso un informe con las penas comparadas a nivel internacional en delitos del agua, para que tengamos también, ¿no es cierto?, una visión respecto a cómo estos delitos son sancionados en otros lugares en otros países. Y por otro lado, sería importante también que nosotros, lo digo también por la participación en otras comisiones como por ejemplo la de bomberos, que teníamos que ver justamente aumentar las sanciones en algunos y tipificando algunos delitos, que es importante la participación de algunos penalistas, unos penalistas que nos puedan ahí exponer cosa tal que tengamos también la visión de ellos para que establezcamos penas que finalmente se puedan realizar. Por lo tanto, yo haría esas dos sugerencias para iniciar, ¿no es cierto?, una vez que programemos el debate, la discusión de este proyecto, pero reiterar que este es un proyecto que viene justamente a contribuir a eso, que no se produzca la doble falta y que aquellas personas que roben, ¿no es cierto?, o utilicen estos recursos hídricos de mala forma, tengan una sanción penal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Álvarez. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera intervenir? Diputado Alinco, adelante. Y después me doy la palabra a mí. Gracias, señor presidente. Yo, escuchaba con bastante atención la exposición de la diputada Girardi, que se ha caracterizado dentro de sus funciones justamente por luchar contra el robo del agua. En años anteriores, como decía ella, formamos una comisión investigadora del robo del agua, pero que se le puso otro término, usurpación del agua en Chile. Pero en el fondo es robo. Por lo tanto, me alegra que los diputados y diputadas usemos el término real, que es robo del agua en Chile. Y yo comparto plenamente lo que plantea la diputada Girardi, porque, es vida y por lo tanto los que usufructúan, los que se enriquecen con el agua, lo hacen a costa de los más débiles. Lo decía ahí el compañero Mesa, recién 20 años de diputado, otros llevamos un poco menos, en fin. Y la verdad es que el tema del agua siempre ha salido, siempre nos hemos tenido este tipo de conversaciones, pero hoy día, a través de este proyecto donde la diputada Girardi es la autora, creo que tenemos la posibilidad de corregir lo que no hemos hecho, yo me incluyo. Y por lo tanto yo invitaría, tal vez, ponerle más rapidez al desarrollo de este proyecto con las indicaciones y sugerencias que hizo el diputado Álvarez. Por supuesto, tenemos que informarnos bien, pero a lo mejor, si es posible, señor presidente, concordar entre nosotros, ponernos un plazo determinado, con fecha, hora y día, digamos, para votar este proyecto y llevarlo a la sala lo más pronto posible. Obviamente, insisto, con los requerimientos, antecedentes, derechos comparados, en fin, etcétera, para hacer un buen proyecto que ojalá en estos meses que quedan sea ley, o se lleve a la sala sea ley, para que también se lleve al Senado. Yo sugeriría, no sé si es posible ponerle una fecha, no me atrevo a decir cuánto, para que nosotros tengamos ya en nuestro disco duro, tengamos el compromiso ante mucha gente que está viendo esta sesión y está preocupado del tema del agua y que sufre el abuso del agua en Chile, pongámosle fecha. Yo sugeriría eso para que sepamos ya, tal fecha nosotros tenemos que tener este proyecto ya discutido, analizado y listo para votar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado
Alinco. Presidente, Sí, diputada Girardi, adelante, yo sé tiene que la palabra. usted va a hablar al último y quería Tiene la solamente, solamente quería, bueno, agradecer al diputado Mesa, me alegro mucho verlo porque hace rato que no lo veía, ¿no? Bueno, solamente decir que yo creo que sería interesante que pudiéramos invitar algunos alcaldes de zonas afectadas, ya empezando por el alcalde de Petorca, que me parece que él tiene bastante experiencia en esta materia, en cómo ha sido afectada su comuna particularmente. Sería interesante tenerlo. Efectivamente, yo coincido con que tenemos que invitar, como decía el diputado Álvarez, un penalista, ¿no? Y nosotros estamos hablando con algunos a ver cuál puede venir a la comisión. Si alguien más tiene a alguien que pueda proponer, fantástico, ¿no? Y también me gustaría invitar a organizaciones del agua, ¿no? A Modatima, a Greenpeace, ¿no? Que efectivamente son aquellas organizaciones que han defendido el tema del agua durante mucho tiempo, ¿ya? Y obviamente me gustaría invitar a la DGA, y en la DGA sería interesante tener, si ellos tienen el dato y que pudieran venir a exponer, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre acá? Que los que roban el agua son los que más derechos otorgados de agua tienen, ¿no? Entonces sería interesante que ellos vinieran a exponer cuántos derechos otorgados tienen estas personas que roban el agua, ¿no? O estas sociedades que roban el agua, y cuántos se roban, ¿no? O sea, cuántos finalmente terminan acumulando de todo el recurso hídrico de la región o de la cuenca, finalmente cuánto suman entre lo que tienen otorgado y lo que se roban, ¿no? Yo creo que sería un dato bien importante que la DGA también lo pudiera venir a exponer aquí a la comisión, para que tengamos una dimensión de cuánto es lo que hay en la cuenca, ¿no? Cuánto hay en el acuífero, por decirlo así, ¿no? Y cuánto finalmente, cómo está afectando, y que ellos nos pudieran decir cómo está afectando no solo a las personas, porque eso yo quisiera volver a insistir, este proyecto no solo sanciona por la afectación a las personas, sino que también al acuífero, también al agua propiamente tal, y todo lo que depende del agua, o sea, el sistema, los ecosistemas que dependen del agua. Y yo quisiera recordarnos, ¿no? Porque parece que a nosotros se nos olvida, como tenemos esta lógica de supremacía del ser humano, que parece que no dependemos de nada, ¿no? Que somos como lo superior de lo superior, ¿no? Que dependemos de esos acuíferos, que dependemos de esos ecosistemas, y si esos ecosistemas son dañados, ¿no? Nosotros también vamos a dejar de existir, ¿no? Entonces hay una visión, sería bueno también que la DGA nos pudiera dar una imagen, ¿no? De cómo esta situación de robo de agua termina por afectar aún más estas zonas que están declaradas con escasez hídrica, que tienen decreto de escasez hídrica. Sería bueno a lo mejor poder pedirle a la DGA especialmente algún especialista en esta materia, que no nos vengan a hablar de las atribuciones o no atribuciones de la DGA, que nos vengan a decir cómo ellos evalúan el daño del robo del agua en estos sectores, sobre todo en aquellos que tienen decreto de escasez hídrica. Eso, presidente, quisiera proponerle. Gracias, diputada Girardi. Bueno, yo creo que este proyecto es muy necesario. Si bien el diputado Álvarez también señalaba que hay una estructura de desigualdades en la gestión y en la distribución del bien, una pena debe ser también evaluada en función de el valor o desvalor que tiene en un contexto de crisis climática la usurpación de agua. Creo que es muy bienvenido este proyecto y también felicitar a la diputada Girardi por la iniciativa. Y estoy de acuerdo, creo que la próxima semana, estoy de acuerdo con lo que señaló el diputado Alinco de colocarle fecha a esto. Estoy muy de acuerdo con eso, creo que también es parte de la planificación que debe tener esta comisión para que vayamos avanzando también rápidamente los proyectos y podamos hacerla más dinámica, y también en que la próxima semana podamos invitar a organizaciones. Yo sugeriría que envíen sus invitados, sus invitadas, con plazo a el día lunes de la próxima semana, el lunes al mediodía, a la secretaría de esta comisión,
para yo poder ordenar para que el día miércoles puedan ellos también exponer en esta comisión. Sí, María Teresa. Presidente, el día lunes es una fecha muy encima de la comisión. Perfecto. Y además nosotros tenemos 2 sesiones el día lunes, así que tampoco tenemos mucho tiempo para invitar y cuesta bastante ubicarlo. Yo preferiría que fuera el día viernes. Ya, perfecto. Entonces dejémoslo para este viernes a las 15 horas. Sí. Para que puedan enviar a sus invitados, a los penalistas. Bueno, también se da por hecho de que la DGA deba ser convocada. Aquí lo revisamos, María Teresa, luego, pero también envíen sus invitados, organizaciones, penalistas. A mí me gustaría invitar mucho a don Ecio Costa, que ha estado también abogado, que ha estado al tanto de los proyectos que se están discutiendo en la Comisión de Constitución, de FIMA, de la Defensoría Ambiental, que han estado al tanto también de algunos proyectos que tienen este mismo objeto y que ya se están aprobando algunos artículos en la Comisión de Constitución, para que nos den la visión de lo que está sucediendo allí, y también a organizaciones sociales. Estoy muy de acuerdo. Entonces dejamos este viernes a las 15 horas para que las y los diputados puedan enviar al correo de la Secretaría a sus invitados. Y voy a estar conversando también con ustedes para ir ordenándolos. Probablemente no todos puedan el mismo día, así que son muchos invitados a exponer, pero vamos a dar el tiempo necesario para que todos puedan dar su opinión. Sin perjuicio de lo que dice el diputado Alinco, es muy importante. Yo creo que este proyecto, entendiendo que la semana del lunes 5, es una semana distrital, comprendiendo que las elecciones son el 10 y el 11, yo creo que sí podríamos estar en condiciones de votar este proyecto con las indicaciones construidas. Yo también sugiero que seamos bien activos en poder construir algunas propuestas de indicaciones, al menos de todos los firmantes, para que se tramite de forma rápida. Yo creo que podríamos estar en condiciones de votar este proyecto la semana del miércoles 14, al menos iniciar las votaciones en la semana del miércoles 14, que es la semana siguiente a la semana distrital, que es la del 5. No sé si podemos tomar ese acuerdo, al menos para convocar a las organizaciones también con ese sentido de urgencia, de que podamos ir avanzando rápidamente en iniciar el debate también de estos proyectos y de la indicación en particular. ¿De acuerdo, no? No hay quórum, presidente. No hay quórum. Tiene que prender la pantalla de don Fernando Mesa, el diputado, y el diputado Álvarez. Súper. Están todos de acuerdo, ¿no? Diputado Linco de acuerdo, diputado Sandoval de acuerdo, diputado Mesa. Ahí sí. Estoy de acuerdo. Presidente, creo que está de acuerdo. Presidente, me disculpa, una observación. María Teresa, sí. Nos queda 2 sesiones. ¿Cuál vamos a tener invitados? Si en la próxima sesión ya tenemos en la primera parte de la sesión invitados al superintendente de servicios sanitarios. Sí, vamos a seguir dividiendo en 2. Ya, y en la segunda invitaríamos a 2 personas, y en la del 17 de marzo vamos a votar. No, estamos en... la 17 de abril, perdón. Hoy estamos a 24. La próxima sesión vamos a invitar al superintendente de servicios sanitarios para que exponga y diagnostique el estado de tratamiento de agua. Ya estoy de acuerdo, es el 24. Sí. No, eso es el 31. Hoy día. Perdón, 31. Sí. Es el 31 y vamos a darle a él un tiempo breve de media hora para dejar 1 hora de debate a los expositores respecto a este proyecto. ¿Ya? Penalistas. Eso sería el 31. Y bueno, la semana siguiente es distrital y la subsiguiente sería el miércoles 14. No el martes 13. Martes 13 no hay que votar nada porque va a salir todo mal. El miércoles 14 vamos a poder, en una primera tanda, podemos citar solamente para revisar este proyecto. Entonces podemos en una primera tanda seguir recibiendo a los expositores, en una segunda tanda que se presenten la indicación y votamos en general el proyecto. Creo que en eso no habría problema. ¿Ya? Presidente. Gracias. Adelante, diputada Girardi.
Sí, una pregunta sería, primero hay que votar en general y ahí definir fecha para las indicaciones, o el día que votemos en general tenemos que llegar con las indicaciones. Yo sugiero que avancemos con las indicaciones en función también de lo que nos vayan señalando los penalistas, porque me da la impresión, y esto ya es una evaluación política, de que hay bastante acuerdo en este proyecto en general, en el sentido. Ya, Lo de acuerdo. el diputado Álvarez, que firma, digamos, de toda la oposición, yo creo que no va a haber problema. Entonces, en la medida en que los penalistas van expresando algunos términos, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, hay un término que se ocupa en el proyecto que es de derroche, u otro de ocupación, que yo creo que también ahí amerita una reflexión jurídica penalista respecto del tipo, y yo creo que ahí vamos a ir acomodando tipo penal, y yo me voy a preocupar también con mis asesores de ir proponiendo, en la medida en que van exponiendo, al final de las sesiones, proponiendo algún tipo de modificación para construir la indicación, y allí nos vamos a poner en contacto con su asesor diputada Girardi para también compartirlo con el resto de los diputados y podamos paralelamente ir avanzando, para que no tengamos que solamente dedicar una sesión a revisar la indicación, y yo creo que eso lo podemos hacer con los equipos de asesores. De acuerdo. Correcto. Muchas gracias, presidente. Bueno, entonces, quedamos con... María Teresa, ¿podrías resumir los acuerdos, por favor? Y luego vamos por finalizar la sesión. Los acuerdos. Invitar al superintendente de servicios sanitarios para que hable sobre el estado de tratamiento de agua servida y en lo posible adjunte un listado de los usuarios que han celebrado convenios para el uso de las aguas servidas. ¿Ya? Sí, perfecto. Y en segundo lugar, invitar a penalistas, pero no, a organizaciones de usuarios, podría ser Modatim y Greenpeace, tenemos dos, sí, y ver un penalista que usted lo indicaría. Sí, eso vamos a esperar a los invitados hasta el viernes a las 3 de la tarde, para que los diputados envíen al correo de la comisión, y ahí exactamente vamos a los expositores. Entonces, haríamos con ese compromiso, diputados y diputadas. Podrían invitar a Pereyoma también, que es un usuario asiduo del agua. Bueno, si usted lo quiere invitar, diputado Alinco, que sea bajo su responsabilidad. No, querido René. Muchas gracias, diputado Alinco, por la sugerencia. Bueno, muchas gracias, diputada Girardi, por venir a esta comisión, por exponer la voluntad de empujar este proyecto, y cuenta con todo nuestro respaldo también en esta comisión para tramitarlo lo más pronto posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa, diputado Alinco y diputada Álvarez. Bueno, por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta. Que tengan una buena tarde de lo que quieran. Nos vemos. Vale,